Bro, si te gustan los void memes, suscribirse es una buena idea y activar la campanita, ya que YouTube no suele notificarlos y no se querrán perder los estrenos del canal. Eres un joven que vive con mucho estrés, provienes de una familia disfuncional y cada día tu malestar interno crece y crece. Tienes sueños extraños recurrentes, pero no te decides en consultar un psiquiatra. Esa noche llegas cansado del trabajo, te vas a dormir y no puede ser, otra vez sueñas con ese sujeto de rostro extraño y sonrisa incómoda. Cansado de que se repita esto, decides consultar un psiquiatra y buscar la ayuda necesaria. Una vez en el consultorio, el psiquiatra, luego de algunas preguntas, te pide que dibujes el rostro que aparece en tus sueños lo más detallado posible. El dibujo quedó en el escritorio de tu psiquiatra y otro paciente le comentó que en los últimos meses ha estado soñando con ese rostro tan escalofriante. Poco a poco se difundió el dibujo en plataformas digitales donde millones de usuarios también comentaron asombrados que habían soñado con este extraño sujeto. Tú comenzaste una ardua investigación y algunos expertos te han asegurado que este es el rostro de un sujeto cuya alma fue arrebatada por algún ente posiblemente. Desde entonces, no dejabas de soñar cada noche con ese rostro perturbador que te sonreía de forma macabra. Tu psiquiatra no pudo hacer nada, ese rostro te llevó a la locura, un lugar de donde jamás te pudieron traer de vuelta. Incidente: el hombre inquietante con el que algunos han soñado, Nueva York, 2006. Eres un joven mexicano fanático del fútbol, desde muy niño has seguido a los Tigres. Hoy se disputará el encuentro de tu selección favorita contra el Chivas. Tu tío es fanático del Chivas, se reúnen en la sala para ver el partido. Gol, han ganado los Tigres, estás muy feliz, pero tu tío está molesto, así que comienza a insultar a los jugadores, todos son unos estúpidos, seguro compraron el partido. Tú sientes que te hierve la sangre, pero te controlas y sigues viendo la transmisión, celebrando con el resto de la familia. Tu tío insiste, dice que esa selección es lo peor, ¿cómo no darse cuenta de que son unos tramposos?, grita enardecido. Te alteras, has perdido la calma y comienzas a gritar también. Vas a la cocina y escondes un cuchillo en tu pantalón. Has asesinado a tu tío, la familia no puede creerlo, tampoco los vecinos que se han acercado para ver por qué tanto escándalo. Cuando caes en cuenta de lo que sucedió, sientes culpa por permitir que el fanatismo te arrastrara así a la locura. Incidente: joven asesina a su tío por derrota de las Chivas vs Tigres, México, 2023. Eres un joven estudiante de 17 años, te gusta compartir con tu madre. Desde que ella y tu padre se separaron, están muy unidos. Hoy has llegado del instituto y no la has encontrado, pasan 3 días sin que vuelta y ya estás bastante preocupado. Finalmente ha llegado a casa, pero su actitud es extraña, revisas sus cosas, encuentras volantes de una secta llamada el Templo del Pueblo. No puede ser, mamá se ha unido a una secta, ¿será peligrosa? Los volantes dicen que su líder promete llevar a sus seguidores a una vida perfecta después de la muerte. Conversas con tu madre, le dices que debe abandonar esa loca secta, pero se niega. Ella te invita al templo, te convence y asisten juntos. El líder te resultó muy carismático y terminas uniéndote al grupo. Al poco tiempo, él informó a la gran cantidad de feligreses de la secta que debían mudarse a una isla del Caribe, así que todos tomaron sus cosas y lo hicieron. Ese día celebrarían la llegada a la isla, el líder sirvió un delicioso ponche de frutas para todos. Tu madre y tú toman un vaso, está genial, pero al rato, comienzan a sentirse muy mal. Espera, ¿qué está sucediendo? Uno a uno los demás están cayendo al suelo, muriendo. Mamá, creo que hemos sido envenenados por este loco. Él se acerca y te dice que la muerte es fascinante. Mucha gente está cansada por aquí, pero no estoy seguro de que estén listos para acostarse, estirarse y quedarse dormidos.
Incidente: la masacre de la secta de Jim Jones, Estados Unidos, 1978. Los padres de tu amigo quieren conocer los detalles, necesitamos saber qué fue lo que ocurrió. Se sientan en la sala de la casa y conversan. El día anterior fuimos a una larga fiesta de amigos. Al terminar, usamos el tren e íbamos a bordo, y éramos como un par de chiquillos, bromeando, riendo. También me contaba emocionado que tenía muchos proyectos. Estaba entusiasmado con aprender francés e ir a estudiar a Suiza. De pronto comenzamos a sentir que algo pasaba con el tren. Un ruido extraño se escuchaba cuando llegábamos a la curva situada a la salida del túnel. Nuevamente él me dijo que algo estaba sucediendo, se levantó muy nervioso y se acercó a la puerta del tren para ver mejor a través del vidrio. Todos en el tren estábamos aturdidos porque este había chocado de manera inesperada. Mi amigo no pudo mantener el equilibrio, así que impactó fuertemente su cabeza con la puerta del tren y murió en el acto. Al verlo allí, tirado en el suelo, sentí mucha impotencia. Precisamente tomamos el tren rumbo a Santiago de Compostela, que se descarriló. Gracias por explicarnos lo que sucedió con nuestro hijo en el accidente. Creo que todos hemos aprendido la lección. Hay que aprovechar cada segundo de la vida, porque no sabemos cuándo puede ser nuestro último viaje. Incidente: tren descarrilado, España, 2013. Vaya, gracias y felicidades por llegar hasta acá. Comenta cuál fue tu incidente favorito y si los Void Memes te gustan. Suscribirse no es una mala idea. Recuerden cumplir la meta de likes. Yo soy Ger y nos vemos pronto.